Ventana Pública, la radio social de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas de Mar Adentro, nuevamente encontrándonos con el gusto de generar una mesa de diálogo, de bienestar, de inteligencia. Hoy tengo junto a mí a un gran amigo que, por cierto, venía contándole que todos sus libros los tengo entre Borges y Ernesto Sábato. No sé por qué, pero yo creo que dice mucho de la calidad literaria y de la calidad del pensamiento de mi amigo Javier Perucho. Hoy nos va a presentar Javier Perucho con dos amigos que él mismo va a presentar porque tiene muchos mejores datos para hacerlo. Un libro, o su último libro, que se llama El Bautizo de la Noche. Ya lo habíamos publicado, es sobre Pedro F. Miret, un libro editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y le doy la bienvenida a mi amigo Javier, no sin antes desearles a todos ustedes que pasen un programa de 1 hora entretenidos escuchando algo interesante para nuestras vidas. Javier, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marlon. Buenas noches. Bien, ahora agradezco el espacio que me concedes y también la oportunidad de presentar a dos amigos que no tengo tanta información porque también aspiro a su amistad y mi acercamiento con ellos es muy reciente. En el caso de Dafne Guerra, la acabo de conocer recientemente porque ella presentó en la Facultad de Filosofía y Letras hace unas cuantas semanas, 4 exactamente, una tesis dedicada a Pedro F. Miret, y sus temáticas son a partir de 3 cuentos, y ella hablará en su momento más detenidamente, porque esta charla, esta entrevista, esta presentación también es uno de los peldaños que estamos recorriendo para el rescate y la difusión de Pedro F. Miret. Y en el caso de nuestro amigo japonés, que ahora radica en la Ciudad de México, en su condición de profesor de japonés para hispanohablantes, él ahora mismo les dará su nombre, su apellido, por la dificultad fonética, se los voy a presentar. Él estudió en la Universidad de Osaka literatura hispanoamericana, tuvo una residencia de 1 año en la Facultad de Filosofía y Letras, donde, y en su momento él abordará el punto, conoció por sus incursiones en la biblioteca a Pedro F. Miret. Yo me presento. Preséntate, por favor. ¿Tu nombre? Me llamo Tetsuya Ogura, soy japonés. Hace 6 años estudiaba en la UNAM. Antes de venir a México había leído muchas obras de literatura mexicana, literatura hispanoamericana. Y ya tenía informaciones y algunos conocimientos de la literatura mexicana, sobre todo Fuentes, Rulfo, y Paz, Pacheco, Elizondo, etcétera. Al principio me interesaba mucho porque la literatura hispanoamericana es muy distinto a la literatura japonesa.
Entonces, con entusiasmo y con mucho interés, empecé a leer un montón de obras traducidas al japonés. Y por eso yo tenía conocimientos de los autores canónicos muy famosos. Entonces, en cuanto llegué a México, pronto, al principio yo esperaba asistir a clases de letras mexicanas no canónicas, pero como yo esperaba, no tuve suerte en asistir o encontrar las clases inusuales. Y por eso yo, en lugar de asistir a clases, aunque era alumno de intercambio, pero empecé a buscar escritores no canónicos, poco conocidos, raros, insólitos. Entonces, y yo me encerraba casi todo el día, entre semana, en lugar de asistir a clases, y leía o buscaba libros de antología, pero no, poco a poco teniendo conocimientos de autores, cuál es más importante, cuáles no tanto, pero en la biblioteca no pude encontrar. Por eso yo fui al centro histórico de Donceles, y en la calle pregunté a un librero de viejo, y quién es más relevante, qué autor es más relevante después de Roberto Bolaño, pero nadie me respondió autores, nadie me dijo autores no famosos. Entonces, y una hora después, un librero me dio un libro de paisajes un libro que se llama Paisajes del Limbo. Es una antología compilada por Mario González Suárez, donde viene muchos autores no canónicos. Los autores no me habían sonado, y pronto nada más llegar a casa, pronto empecé a leer, primero con el cuento de Mireille. Así fue el primer encuentro con Mireille. Muchísimas gracias. Gracias. Más o menos. Por favor, Daphne. Hola, buenas noches. Bueno, yo a Miret lo conocí en una clase de la Facultad de Filosofía con mi maestra Raquel Mosqueda. Ella es una difusora de su obra en muchos de sus cursos, y pues me fascinó en ese primer momento, ¿no? Lo empecé a leer, busqué sus libros también, difíciles de encontrar ya. Ahorita ya se están reeditando, lo cual me parece muy bueno. Y ahí surgió, bueno, ahí creció mi gusto por él, ¿no? O sea, cada vez encuentro más
cosas en él que se pueden estudiar. Aparte, pues como no ha sido estudiado, ¿no? Es un campo fértil, así, grandísimo, ¿no? Y pues así fue mi encuentro. Mi encuentro así fue a través de las clases, y lo cual se lo agradezco mucho a Raquel, que a ella le encanta también. Déjame agregar este pequeño detalle que es importante en términos de los estudios universitarios de rescate de la obra de Pedro Fernández Miret. Dafne expuso, es la primera tesis universitaria, una tesis de licenciatura sobre 3 de los cuentos de Pedro F. Miret. Son 2 las únicas que se encuentran en Hispanoamérica, y digo Hispanoamérica porque es un autor que debe importarte no solo a México, sino a su país de origen, es decir, de España, puesto que él nació allá, aunque sí obtuvo la naturalización mexicana, y también publicó en Argentina. Su editor de Ediciones de la Flor lo conoció mucho, entonces es un escritor que creo yo que debe rebasar el horizonte meramente nacional. Y bien, su tesis mereció también una distinción universitaria por su brillantez, por su argumentación y por la óptica con que fue dulucidado 3 de sus cuentos. Una mención honorífica muy meritoria para Dafne Guerra. El peligroso dibujo del león. Absurdo, humor y violencia en la narrativa de Pedro F. Miret, que es el pretexto de nuestro diálogo de esta noche, y esta es la tesis que presentó Daf y de la cual nos platicaba Javier. El libro que estamos presentando y sobre el que estamos platicando es sobre alguien que pocos conocemos realmente, que no es un hombre público, que no es un hombre de la cotidianidad aún de muchos intelectuales de nuestro país. En ese sentido hay muchos, como decía Ogu, que me permitió llamarlo así para que fuera muy sencillo este diálogo. Ogu contaba que al final de cuentas, en su venir a estudiar literatura, lo que él buscaba no era a esos autores ya clasificados como clásicos dentro de la literatura hispanoamericana, sino que quería encontrar algo más. Hay muchos de estos autores. Javier es un experto, Javier Perucho es un experto de ellos, tiene su antología de escritores raros, y Pedro F. Miret es uno de ellos. Además de haber sido escritor, también fue arquitecto e incursionó en el cine y otras tareas. Javier, ¿por qué elegiste a Pedro F. Miret? Bien, ahora me toca la parte anecdótica. En algún momento, cuando trabajé como editor del suplemento de libros Hoja por Hoja, una compañera muy querida, trabajaba con nosotros como editora. También ella hacía el suplemento de libros en Hoja por Hoja, los libros infantiles. Y Maya Miret fue quien, justamente a través de ella, yo lo conocí a Miret. Entonces, también trabajando, estaba realizando mis estudios doctorales, y yo tenía otras intenciones temáticas que las voy a callar porque todavía es un proyecto que tengo allí encajuelado, y en algún momento que las telarañas me abandonen estos rizos, voy a seguir emprendiendo esa búsqueda. Entonces, yo consideré que uno de los beneficios en términos de los estudios universitarios era rescatar, difundir, estudiar la obra de este escritor, que para mí es un no canónico, un escritor insólito, un escritor singular, como lo llama Mario González Suárez en su libro El Paisajes del Limbo. Entonces fue justamente como yo conocí a Miret. Entonces, como hemos comentado en esta charla, es difícil conseguir sus libros. Yo me dediqué en tiempo y alma a buscarlos en las librerías de viejo, y por las bendiciones del azar que siempre me han acompañado, no lo buscaba, pero me lo encontraba en el callejón, en las librerías de aquí o de allá, o tirado por acá,
o alguien tenía, si no se compadecía de mí, pensaba, a ti te será mucho más útil este libro que a mí, y me lo obsequiara. Fue así que como conseguí primeras ediciones de autor de Miret, y fue justamente como entonces empecé a hacer mi trabajo. Empecé después a acercarme a la gente que tuvo un contacto directo con él, es decir, Victoria Schuhem, viuda de Miret, ya fallecida, naturalmente que las hijas y otras demás personalidades que me permitieron a través de su testimonio acercarme a la vida y obra de Miret. Y como fue avanzando la investigación, le encontré que Miret no solamente era un plumífero, también fue un arquitecto con obra. Fue un guionista de cine con realizaciones, naturalmente, al menos 7 películas filmadas y presentadas. Algunas de ellas ganaron premios nacionales o internacionales. Y también fue pintor, y que ayer, antier, Fernando Fernández también en una charla, su programa, me obsequió un número dedicado, de Viceversa, dedicado a la pintura de Miret. Y ahora lo traigo y ahora lo muestro. Pero también fue un dibujante, y fue un fotógrafo, y fue un actor. Entonces aparte de un melómano, y como escritor, como narrador, pues él incursionó en la novela, en la cuentística y el periodismo cultural, y pocas, pero también unas cuantas obras de teatro, una de ellas realizada y presentada, y las demás quedan inéditas. Eso fue mi acercamiento, eso fue lo que yo presenté como parte de mi tesis doctoral, junto con un documental que realizamos en Canal 22, y un número monográfico que está disponible en la jornada semanal, en el que presento algunas de las facetas de Miret, como guionista de cine, como cuentista, como padre, como arquitecto, en fin, muchas de las facetas de este autor, digámoslo así, renacentista. Es difícil en términos académicos citar este tipo de autores. Yo estuve en la Facultad de Filosofía, estudié literatura hispanoamericana, y de pronto eran los clásicos, los ya consagrados, los que podíamos conseguir en cualquier parte, y platicábamos sobre esos autores. Pocas veces aparecía alguien a decirnos sobre otros tipos de autores. De pronto, en Jaula de Palabras de Gustavo Sáenz, rescatamos varios, ¿no?, que estaban ahí por ahí perdidos, como Luis Moncada iba a dar un ejemplo, pero como en el ámbito académico no es muy tratado esto. ¿Te pasó esto a ti, Oku, que no encontraste en la academia universitaria el interés por este tipo de autores? ¿En qué medio? En la academia, aquí en México. En México. Cuando tú contabas que te habías hasta salido de clases y te habías ido a otro lugar a buscar, la pregunta era esa, si al final de cuentas es difícil que la academia mexicana, en la universidad, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, se hable de este tipo de autores. En aquel entonces no sabía quién se daba clases sobre autores no canónicos. Entonces, doctora Lacker, no la conocí, entonces, y también maestro Pelucho no estaba en la UNAM, entonces no hay más remedio que saber, conocer en la universidad autores no canónicos. Daf, el caso opuesto es el testimonio de Dafne, justamente. Pero aún así creo que es complicado, o sea, no en el mismo ámbito de la
de la universidad, de la facultad, muchos no conocen, maestros que no conocen a Miret, ¿no? O sea, es como general el desconocimiento sobre Miret, son pocos los que lo conocen, y otros como de primera mano, o sea, Souto, por ejemplo, que pues él lo conocía, pero yo no tomé clases con Souto, o sea, quizás, pero a veces tampoco hablaban sobre su generación, o entonces, pues tienes que buscar esos cursos, ¿no? O sea, y es de suerte, o sea, si entras al curso donde te lo dan, la temática, no sé, buscas y quizás los encuentres, ¿no? Y habrá profesores que sí están como buscando esos autores que no tienen el reflector encima, pero no es el general, o sea, sí, es o sea, los canónicos son los que prevalecen, ¿no? En este caso, pregunta general, ¿qué les atrapó de Pedro Fernández Miret? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué estudiarlo? ¿Por qué escribir una tesis sobre él? Bueno, a mí esa pregunta me la hizo mi maestra precisamente en algún momento. Yo le contesté, me quedé pensando un momento y dije, es que me propone otra manera de leer, ¿no? O sea, no lees igual con Miret. De hecho, a muchos los votan, ¿no? Le caen mal, o sea, dicen, no, este autor, ¿qué? ¿A dónde va? O ni siquiera acaban el relato. Es un autor que te hace transitar por cada palabra, cada punto. Entonces, eso fatiga al lector, ¿no? Y lo consterna un poco, o sea, hacia dónde, qué me va a dar este autor, ¿no? Pero eso es lo interesante, ¿no? O sea, que te propone otra manera, ¿no? O sea, no sabes lo que te espera con Miret, y creo que eso es lo más, lo que a mí primero me jaló. O sea, me hacía reír mucho, pero no sabía luego de qué me reía, ¿no? Y después me hacía sentir malestar. Entonces, que te provoque tantas sensaciones un autor y después te pones a reflexionar en lo que te estabas riendo o en lo que para ti no tenía sentido en algún momento, y son problemáticas sociales, políticas muy muy fuertes, o sea, pero no específicas, ¿no? Es como algo muy universal lo que trata Miret en sus relatos, en sus historias, entre otras cosas. Miret describe en su cuento acciones, la sucesión de acciones, no más, hago esto y hago esto, paso por este pasillo, paso este pasillo, hago esto. Así nada más describe su cuento, se desarrolla así, pero me da sensación muy divertida. Y yo mismo me pregunto, ¿por qué me cae bien? Mire, me interesa mucho. Es que no más hago esto. Es muy difícil de explicar por qué, mire, es muy divertido. Si otros escritores escriben de esa manera, yo tal vez me aburro, pero en caso de Miret no me aburro nunca. Por eso, porque yo mismo quiero saber por qué tan divertido su obra. No sé, yo no puedo explicar, pero quiero saber. Por eso yo quiero saber cómo se explica en sus estudios, por ejemplo, como Pelucho y Dafne. Yo quiero saber. Y es que yo supongo que nadie ha abordado ese tipo de autor, yo creo. Por eso yo quiero saber. Gracias, Hugo. A ver. Bueno, yo, como lo han comentado en esta mesa, los ambientes surreales, absurdos, góticos e incluso irónicos, son temáticas que a mí me placen como lector. Pero también esa falta de afición cultista, en el caso de Miret.
pero también la escasa o nula solemnidad con que emprende sus procesos de escritura. Ese es uno. Otros asuntos que me importan mucho es cómo la construye sus escenarios. Y sus escenarios son escuelas, son ámbitos cerrados sobre todo, ámbitos cerrados y nocturnos. Y son escuelas, son fábricas, son casas viejas, y también pueden ser ambientes nocturnos. Casi todas las narraciones de Miret transcurren en un momento en el que no hay luz diurna. Casi todas sus iluminaciones son a través de luz artificial. Eso me interesa mucho porque es un gran detalle de él como escenógrafo y de él como arquitecto y él como percibe la luz, que eso también genera un ambiente, incluso una opresión y una tensión narrativa. Entonces esos son pequeños detalles que a mí particularmente me interesan perseguir en la cuentística de Miret. Y sobre todo también me importa mucho, y de ahí mis afanes en documentar que él es un escritor mexicano, puesto que habla en la lengua culta mexicana, y sus ambientes son netamente mexicanos, citadinos, por no decir chilangos, y también sus problemáticas son estrictamente metropolitanas, ciudadanos, lo que le competió a él en su momento, como por ejemplo la violencia, la orfandad, la soledad, la vida nocturna, entre otras temáticas. Esos son algunos de los pequeños asuntos que me importan, por los cuales me importa difundir, rescatar y también en su momento estudiar a la hora de Miret. Amplías un poquito eso, Javier. Miret es de origen español, nació en España. Así es, nació en Barcelona. En Barcelona. Y se traslada muy niño, ¿no? Así es, 6 años, si mal no recuerdo, por sus padres. Su padre fue capitán de artillería del ejército republicano. Él, en su momento, cuando ya vieron que estaba perdida la república, abandonaron Barcelona, España, y se trasladaron a México en uno de los famosos barcos que trasladó a la emigración republicana, en el Sinaya, donde en uno de los periódicos a bordo de este barquito dejó constancia. Miret, a esa edad ya hay unos testimonios de él escritos en esta periódico del barco. Así es, y aquí llegó, aquí se instaló, aquí estudió, aquí se educó y aquí tuvo sus realizaciones laborales y artísticas. Al final de cuentas viene siendo uno más de toda esta camada de españoles, de migrantes españoles que viene a construir la cultura también en México a partir aún de su experiencia española, pero también volviéndose muy mexicanos a la hora de escribir. Así es, y recalquemos esto, que él forma parte de la segunda horneada. Él llegó siendo un niño, como todos los de su generación, la generación hispanoamericana, que se les ha denominado los estudios literarios, pero hubo otra, que fueron los adultos, que ellos ya traían una formación, una profesión, o incluso un oficio ya en edad laboral. Pero ellos llegaron aquí siendo niños y se educaron en instituciones mexicanas o en las instituciones que el exilio republicano fundó en la ciudad o en otras partes de la República Mexicana. Perfecto. Dafne, yo casi siempre platicamos con nuestro público. El público no tiene la obligación siempre de saber de qué hablamos. Nosotros sí tenemos obligación de decirles de qué hablamos. Por ejemplo, ¿qué podríamos en las letras de Miret decirles al público? ¿Nos podrías leer algo? ¿De Miret? Sí, o sobre Miret que hayan escrito ustedes. De Miret, pues solo algunas cosas que traigo aquí citadas. A ver, porque ahí está Rompecabezas. ¿Me prestas el de Rompecabezas? Eligiendo. Tormenta sobre Europa creo que empieza muy bien, ¿no? Es uno de los relatos de Miret que viene en Tormenta sobre Europa,
y empieza con mayúscula la primera palabra, maldita sea, no desayuné. No merendé, solo tomé una taza de té. Fui al baño 6 o 7 veces, solo faltó que me hiciera un lavado estomacal, pero me pasó. Maldita sea, tuve que interrumpir al Galautier a la mitad de su relato. Me costó trabajo abrirme paso entre tanta gente, pero finalmente llegué a la escalera, subí a toda velocidad. Llegué a la escalera, subí a toda velocidad. Hay una repetición ahí. Llegué al pasillo, todas las puertas eran iguales, así que tuve que abrirlas casi todas. Abrí la primera. Adentro estaba oscuro y unas voces infantiles que preguntaban llenas de temor quién era yo. Cerré, abrí otra puerta. Una anciana que se estaba desnudando se tapó en lo primero que encontró a mano y gritó ahogadamente. Cerré, abrí otra puerta. Era el dormitorio de los varones. Por fortuna no había nadie. Abrí la otra puerta. Era el baño. No había luz, pero la claridad de un vitral me permitió darme cuenta de que estaba en el baño. El vitral representaba un barco de vela navegando en un mar encrespado. Con la escasa luz que llega del exterior, parece que la nave navega ahora a la luz de la luna. Me bajo los pantalones y me siento. Aquí sigue, empieza a describir el baño, y finalmente se da cuenta que no hay papel, ¿no? Entonces ahí empieza ya toda la peripecia del personaje, que sale del baño y con los pantalones abajo. Ahí hay sonido también, el clink clink de la hebilla que va caminando en una mansión de los varones en busca de papel hasta que se encuentra en la biblioteca, ¿no? O sea, qué mejor lugar para encontrar papel. Pero es muy interesante. Por ejemplo, esta primera escena de abrir las puertas, a mí me recordó mucho a esta película de Kubrick, de El Resplandor. El Resplandor. Cuando suben, va subiendo las escaleras y ve gente en diferentes escenas, en cada como una cosa muy surrealista, ¿no? O sea, no tiene nada que ver esas imágenes, ¿no? O sea, te causan así una extrañeza. Es lo que empieza a hacer Miret, ¿no? Pone cosas ahí que te causan mucha... También como en el lobo estepario Hess, ¿no? Que en Solo para Locos, que hay puertas, vas abriendo y vas descubriendo cosas, sí. ¿No? ¿Qué leeríamos primero? ¿A ti qué te atrapó primero, Hugo? ¿Cuál fue tu primer cuento sobre Miret? ¿O de Miret? De mi favorito. ¿Tu cuento favorito? De Incursión. Incursión. Yo... ¿Qué nos cuentes? O si quieres leernos una parte. Sí, Incursión. Son algo así como las 10 de la noche. Me ducho. Hace mucho tiempo que no lo había hecho de noche. Siempre lo hago en la mañana. Tengo la sensación de que cuando termine me vestiré e iré a una fiesta. En realidad iré directamente a la cama, pero no acabo de hacerme a esa idea de que me estoy bañando para nada. Abro un poco la ventana para que salga el vapor y veo el cielo allá arriba. Salgo de la bañera, tomo la toalla y me seco. Abro la puerta del baño y echo a caminar por el pasillo. Entro al comedor en penumbra. Nunca había estado desnudo en el comedor. Enciendo la luz. Un extraño invitado ha llegado. Me miro al espejo. Estoy sonriendo. No me había dado cuenta. Y entre los barrotes de una silla me veo el ombligo. Apago la luz y entro a la cocina. Pruebo si ya las llaves del gas están cerradas. Lo están. Voy a la puerta que da al patio y me paro frente a ella con las manos apoyadas en las nalgas. Miro afuera. No se ve nada allá arriba ni allá abajo. Abro la puerta y empiezo a subir la escalera metálica de caracol. Los dedos de los pies se me meten por la ranura de los escalones. No sé caminar descalzo. Me agarro con ambas manos de la barandilla y sigo subiendo. Si cayera un rayo en la escalera quedaría electrocutado instantáneamente. Y mañana en la mañana la primera persona que bajara o subiera encontraría un cuerpo desnudo aferrado a la barandilla en posición grotesca. ¿Qué pensaría? Un amante que acudía a una cita amorosa encuentra la muerte en extraña. Sigo subiendo y llego a la terraza. Allá a la derecha hay una ventana iluminada. Me pego a la pared y avanzo hacia ella. Me detengo. La luz de la ventana alumbra un gallinero hecho de láminas y maderas que
ahí allá enfrente veo a las gallinas que están echadas y tienen los ojos abiertos. La luz no las debe dejar dormir. Me acerco poco a poco a la ventana, me detengo y miro al interior. Veo una pared en la que hay un pequeño cuadro colgado. Me acerco un poco más. Ahora veo una mesa. Debo ser el comedor. Siento una extraña excitación. Camino unos pasos más y me asomo a la ventana. Gracias, Augu. ¿Y por qué te atrapó? ¿Por qué te atrapó ese cuento? ¿Por qué elegí este cuento? Sí. Es que el protagonista va pasea en la azotea en busca de un letrero luminoso. Ese letrero le interesa mucho, por eso quiere acercarse a un letrero y salto a de un edificio a otro edificio y en la azotea están tendidas las ropas y por eso ¿cómo se dice? ¿Viste, desviste? ¿Se cubre? No, ropas tendidas. Lo golpean en la cara. Eso, sí, eso. Sí. Y luego, al fin, al final, no pasa nada. No me acuerdo. ¿Usted se acuerda del fin de este cuento? No, regresa de donde partió, salvo que no reconoce el lugar. Sí. Entonces, se pierde en las azoteas. Dijeron la palabra surrealista. Sí, mucho de, por ejemplo, lo de la puerta que ustedes acaban de mencionar también tiene que ver por asociación con la película de Buñuel. ¿Se acuerdan? Que no pueden abrir la puerta, esos personajes. Aparentemente hay alguien detrás que está, pero no hay en realidad nada. Y esa es la misma escena en Kubrick, en Buñuel y en este autor que acabas de mencionar. De Hess. Entonces, hay muchos elementos, por ejemplo, de salir, no sé si de manera absurda o surrealista, a perseguir un anuncio luminoso de la Coca-Cola, atravesando azoteas de los edificios cercanos y contiguos a donde él estaba habitando. Pero además él sale desnudo. Y cuando regresa a donde el lugar que él creía era su departamento, no lo reconoce. No lo reconoce porque han cambiado muchas cosas de ese lugar que él cree que vuelve a su hogar. Al final de cuentas, la lectura siempre, amigos, amigas, nos lleva a universos muy especiales. A mí me atrae ahorita lo que platican los amigos aquí presentes, la amiga aquí presente, y de pronto se me ocurre que ese autor, ese personaje del cuento que me inició Oku y el personaje que leyó Pamela, Dafne, son los mismos. O es la misma persona o es una variante de la misma persona, ¿no? Actúan brevemente en muchos aspectos. Abren la puerta, jalan el cerrojo, se paran, cierran el cerrojo, voltean. Es la descripción de cada uno de sus actos que van, pero además después se eleva, ¿no? Dice, ¿qué pensarán si me encuentran aquí? Que soy un amante furtivo, ¿no? Entonces, ese universo de ese personaje y de esos personajes que acaban de leer los dos y Pedro Efemeret parecen ser los mismos. No sé si se parezca, ustedes que ya lo han leído un poco más, que lo conocen, si sea cierta o falsa mi apreciación.
Pues sí, o sea, se ha dicho, ¿no?, de que es el fulano, el SAF, del fantasma Miret, es el mismo personaje y somos todos, ¿no? O sea, como no tiene una personalidad definida, no tiene a veces nombre, raro que a veces tiene el nombre de M o así, ¿no?, o, consonantes. Casi siempre es cualquier persona, ¿no? O sea, puede ser el mismo Miret, ¿no? O puede ser tú, de repente te sientes tú corriendo en la azotea y te fatigas también de correr. En el que yo leí, ese es también o sea, sientes esa empatía o ese reconocimiento porque dices, bueno, yo en algún momento he estado, ¿no?, en una situación similar, en una muy cotidiana, también sus escenarios y sus situaciones muy cotidianas, todos podemos ser él. Bueno, en este que leí, bueno, está en una situación donde llega a la biblioteca y se está fraguando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eso también es algo muy, estos dos contrastes y meterlo escatológico en una situación así, creo que lo hace de una manera muy magistral, Miret, porque nos lleva a estar siguiendo la primera historia, que es como la que nos interesa, la del papel, no la que están discutiendo ahí, que se meten los diálogos. Entonces ahí sí hay personajes con nombre, ¿no? Pero es raro que lo encuentres en Miret con un referente histórico o literario, cultural. O sea, ahí sí creo que lo hizo muy bien, pero por eso se vuelve también se vuelve terrible, ¿no?, al final. O sea, ver que tú estás metido en esa situación cotidiana y no te interesa, ¿no?, lo otro. O algo de acontecimiento mundial, ¿no? En lo cotidiano, a lo universal. Sí. Yo creo que más que la biografía, el estrato biográfico del autor es la creación de un universo propio, un universo estrictamente miretiano, porque aunque están generados en primera persona de singular y siempre hablan de la identidad y de un cuerpo y de ciertas travesías. ¿Casi siempre es masculino? Casi siempre, casi no hay personajes femeninos en términos de protagonistas o heroínas en los relatos. Colateralmente sí se menciona personajes secundarios o infantes, pero habitualmente son personajes masculinos. Y en estos dos fragmentos vemos algunas características estilísticas del narrador, que puede ser el cuerpo, que puede ser las travesías, que puede ser la escatología, los absurdos y los escenarios de oscuridad, ¿sí? Y los entornos urbanos también. Y en el caso de Incursión también tiene su interés porque es un recorrido por las azoteas de la Ciudad de México. Sí. Que eso a mí me parece extraordinario, porque yo no tengo ningún referente en la cuentística mexicana de algo parecido. Recorrer las azoteas de manera nocturna y ver la idiosincrasia de sus habitantes, de los inquilinos de sus edificios. Por ejemplo, lo que decía Hugo, que mientras va transitando de una azotea a otra azotea, como el personaje va desnudo, va topándose con la ropa que está tendida en las azoteas, que es muy típico de la Ciudad de México. Claro. Están los tendederos de nuestras madres, ¿no? Así es. Las sábanas, los calzones. O de nosotros mismos. Claro. Que es menos porque actualmente vivimos en espacios más cerrados y tenemos nuestra azotehuelita, ¿no? Donde colgamos. Así es. Bien, pero en el caso que él habla, sobre todo pensando en que él es un arquitecto, también allí hay una señalización, ¿no? Que no tenemos los espacios de confort donde exponer o donde resguardar, mejor dicho, las prendas íntimas, porque están colgados en la azotea, no sé si para secarse o para exhibirse. Claro. Algo me gustó también de que venían platicando Dafi y Javier Perucho sobre la cuestión de la arquitectura en la caja literaria. Sí. ¿No? Cuéntanos eso. Es un descubrimiento de Dafne y ella lo va a exponer mejor que cualquiera. Bueno, como ya han dicho, bueno, fue arquitecto de formación. Miret no lo ejerció como igual el cine y la narrativa, que ahí sí es donde expandió sus alas, ¿no? Pero se nota también como el guionismo, el cine, ahí las imágenes así,
tras, ¿no? Como si fuera una película cuando lees a Miret, ¿no? Los diálogos, o sea, sí parecería que está boceteando un guión, pero también está contando una historia en un cuento, pero también los puntos suspensivos característicos de Miret, ¿no? Es así, o sea, si uno abre un libro de Miret va a haber 5, 10, 12, no sé cuántos son los más que contabilicé, alguna vez me puse ahí a contarlos, porque de repente es una hilera así tremenda, y son espacios, es tiempo, son momentos hasta como de decisión, o sea, marca muchas cosas con los puntos, no son gratuitos, no son así para nada más exasperar al lector, no, o sea, sí tienen un sentido, y pero también empecé a ver que, pues, en esa estructura que es la caja tipográfica del libro, también, no sé, yo ya no sabía si estaba alucinando, ¿no? De estarlo leyendo y decir, es que yo también veo estructuras, o sea, veo que dibujó con las palabras, con los puntos, o sea, sí buscaba, para mí también, no sé si en su concepción, que era tan raro que quizás sí lo quiso hacer así, ¿no? Las líneas, los puntos, los guiones también, que usa guión, punto, guión, o sea, los pone al revés, o sea, empieza a hacer cosas muy raras en la caja que parecen como escaleras y entrepisos, si la ves así, ¿no? Toda la tipografía, entonces parece como que dibujó también ahí. Eso me parece como parte de su arquitectura narrativa, ¿no? Bueno, miren, vamos a acabar, pero yo no quiero irme sin preguntarle a Javier. Incursionó en la cuestión del cine y estuvo con 2 directores mexicanos muy reconocidos, Arturo Ripstein y Felipe Casals. Cuéntanos brevemente, o extiéndete poquitito, sobre esta historia de Miret en el cine. Bueno, es un trabajo todavía que hay que explorar, ¿no? El libro solamente da algunas pautas, una base documental para los siguientes investigadores que quieran abordar, ya sea la narrativa, la filmografía, el guionismo, el periodismo cultural. Si no hubiera sido una cosa gigantesca la tesis, y ya de por sí 500 cuartillas ya fue un problema, publicar el libro ya en esas dimensiones es difícil en México, ¿no? Y quiero añadir también que Miret tuvo una relación muy cercana con Luis Buñuel, y Luis Buñuel fue quien lo inició, lo motivó, quien lo introdujo en los meandros del cine, y él escribía por encargo algún de los guiones que tenemos realizado. A quien le interese, en YouTube están disponibles algunas de las películas, por ejemplo Cananea, Nuevo Mundo. No recuerdo bien si El hombre de la media luna está liberado en YouTube también. Las versiones de Pedro Páramo, donde él fue escenógrafo, que por ese trabajo recibió un Ariel aquí en México. No recuerdo bien si ya están liberadas las dos. La primera adaptación de Pedro Páramo sí está disponible en DVD. El hombre de la media luna no lo recuerdo exactamente. Y quiero recordar que sí está disponible en YouTube. Y se pueden ver también 5 historias violentas, que son adaptaciones de algunos de los 2 cuentos que acaban de leer nuestros amigos, y están llevadas al cine. Que son 5 adaptaciones de 5 cuentos de Miret. Entonces, a través de Buñuel fue como se acercó al cine, y esas interacciones con el cine mexicano le permitieron acercarse con Marcela Fernández Violante, directora de Cananea, y con Arturo Ripstein, que hizo la película, es una película muy famosa que se llama El narrador, si mal no recuerdo, que por cierto solamente hay 2 copias disponibles, uno en la Cineteca Nacional y otra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y entre otras películas, entre otros directores. Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer en ese particular ámbito del cine. Además dejó 5 guiones inéditos. Entonces el trabajo es muy amplio,
y como escenógrafo también, pero también tuvo una pequeña participación como actor en una película que hacía el papel de sacerdote. Pues todavía hay mucho trabajo que hacer. Yo solamente documento lo que pude lograr, pude conocer y pude documentar. Seguramente habrá muchísima información todavía por rescatar, por documentar y por difundir. Bueno, amigos, amigas de Mar Adentro, se acaba nuestro tiempo y tenemos que despedirnos. Hugo, muchas gracias por tu presencia. Sí, muchas gracias. Bienvenido a México y bienvenido a este programa. Sí, es tu gracias, casa. gracias. ¿Te despides? Sí. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo espero que lean el libro, a los que estén interesados en Miret, el estudio que es amplísimo, es muy completo. A mí me ayudó, fue mi base fundamental en mi tesis, ¿no? Para todo el rastreo de Miret. Ya lo hizo el doctor Javier Perucho, y ese es un libro que les recomiendo mucho porque está toda la parte disciplinar, las diferentes disciplinas en las que incursionó Miret. Entonces, ojalá. Dafne, te agradezco mucho tu presencia y eres muy bienvenida siempre aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Javier Perucho. Bueno, esperemos que este escalón que hemos recorrido, de esta escalera que es de la recuperación de un escritor fuera del canon, un escritor singular en nuestras consideraciones, ya el auditorio decidirá o no a partir de su lectura de la obra de Miret, y para ello, si me permites el comercial. Sí, claro, por supuesto. Traje un ejemplar para la audiencia, tú decides quién se lo lleva y ojalá sea de su agrado y que además les haya sido útil. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos y todas. El primero que diga yo, como siempre obsequiamos libros, discos u otras cosas en este programa, será suyo este libro, El bautizo de la noche, Pedro F. Miret, de Javier Perucho. Y les agradezco su atención como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en su programa Mar Adentro, transmitido desde Ventana Pública, www.ventanapublica.com.mx, y les agradezco sinceramente su presencia, y como todos los miércoles les deseamos que el libro en mano esta noche nuevamente vayan ustedes y sueñen mar adentro. Buenas noches. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Nuestra razón de ser es la gente. Ventana Pública, la radio social de México.